Ya, entonces, les recuerdo, chiquillos, que la próxima semana tenemos prueba. Sí, que lo anoten en su calendario. El próximo jueves tenemos la prueba de cátedra, la cátedra uno. Así que y entra hasta lo del movimiento parabólico, que es justamente lo que vamos a ver hoy día. Así que, ¿cómo va a estar? Va a estar imposible. No, todavía no pensamos ni los problemas, pues chiquillos, entonces que no sé. Va a estar entretenida, como el del cañón. Vamos a poner puros problemas del cañón, pero ahora en dos Va, dimensiones. va a poner un cañón, pero con Un parábola, cañón que ¿no? haga movimiento parabólico. Eso, mira, si no, qué, bueno, qué buena idea me dieron. Ya. Ya, entonces, vamos, comencemos al tiro, ¿no? Profe, con Sí, respecto al nivel de la prueba, va a ser más o menos como la prueba que tuvimos hace 2 semanas. mira, no, es que eso siempre es subjetivo, no es nivel, po. Pero yo diría que va a ser término medio entre los dos problemas. No sé, hay problemas a veces, el problema uno tienen que conceder de que el problema uno del parcial era súper fácil, o sea, era muy fácil. Y el problema 2 era el difícil. Entonces, quizás a veces uno se le pasa la mano, quizás, por así decirlo, pasa más que pasa la mano, a veces hay problemas más difíciles, otros más fáciles, pero uno trata que en general hay un balance. No he visto cuál fue el promedio del curso, pero en la otra sección había sido como 4 y tanto, que es una nota razonable para un promedio del curso en una prueba. Entonces, como que compensamos que está bien, el problema era distinto para ustedes, qué sé yo, era bien como que de pensar bien las cosas, como que entender bien el problema. Eh, y eso también estaba compensado, creo que balanceado con un problema uno que era bien facilito, era como para calentar motores. Entonces, creo que a mí en general creo que estaba razonable la prueba como conjunto, dándole que el problema 2 era difícil. No les puedo decir va a estar difícil, va a estar fácil. Uno trata de siempre de no irse al chancho, pero tampoco, también siempre como de tener cierta dificultad a la prueba, porque hay que, ustedes tienen que ser exigidos. O sea, están estudiando una carrera que es una carrera técnica, en el sentido técnica en que tienen que ustedes saber calcular muchas cosas. O sea, ese es como el espíritu del ingeniero, de calcular muchas cosas, de, 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 de cuestionarse las cosas, de poder hacer análisis de ciertas situaciones, aunque uno dice, pero ¿cuándo, de qué me sirve? Así como, ¿de qué me sirve entender cuántas balas pasaron que las que disparó el cañón? Nunca me voy a encontrar en una situación así. No, pues seguramente no van a encontrar nunca que les pregunte su jefe cuántas balas pasan las que tira el cañón, po, ¿cierto? Pues la idea es como que de esto es que empezar a que ustedes desarrollen a este pensamiento como crítico, de empezar a seccionar un problema difícil en distintas partes fáciles, como que en enseñarles y forzarlos a pensar estas situaciones, empezar a desarrollar también la intuición de algunas de situaciones como físicas, para que después ustedes cuando se enfrenten a un problema difícil, digan, yo ya sé, el problema difícil lo puedo seccionar en muchos problemas fáciles. Y eso es una cuestión que ustedes tienen que desarrollar, como que creo quizás ese es como el gran espíritu del curso, de entender lo que nos rodea en cuestiones que uno dice, ¿a qué me sirve saber el movimiento parabólico? No, probablemente no sirve de mucho, ¿cierto? Pero es como decir, entiendo esta situación, entiendo esta otra, son cuestiones como ustedes tienen que aprender a pensar como ingenieros. Y creo que este es uno de los ramos que le entregan como herramientas para eso, ¿sí? Eso. Ya, entonces, vamos a partir en esta parte entonces con el movimiento en dos dimensiones. Recuerden, vamos a ver parabólico y después vamos a circular un poquito, que después lo complementamos cuando veamos leyes de Newton. Vamos a volver a ver movimiento circular. Así que, como ya tenemos toda esta noción de vectores, ¿cierto? Lo que vamos a hacer hoy día va a ser, en esta primera parte, como primero, no sé, 15 minutos, 10 minutos, es como recordando algunas definiciones y extendiendo unas que ya hicimos. Y por eso voy a ir rápido porque ya lo hice bien lento y con harto cuidado en una dimensión. Así que lo que vamos a hacer hoy día es hacerlo en dos dimensiones, dos o más dimensiones. Entonces, tal cual vimos el otro día, recuerden la existencia de estos vectores unitarios I y J, ¿cierto? Entonces, así como yo les mencioné, todos los problemas que hacíamos en una dimensión, ¿cierto? Si quiero describir la posición de esa persona, lo tengo que hacer respecto a un sistema de referencia que está dado por
Cuando lo hacía en una dimensión, eso necesita un sistema de referencia, obviamente, solo en una dimensión, y va a ser, por ejemplo, el eje X y que tiene un origen, ¿cierto? Entonces, tengo el signo definido que está dado por para dónde apunta la flechita, para dónde yo indico que van a ser los positivos, y el origen, ¿cierto? El origen de mi sistema de referencia. Cuando yo quiero describir qué es lo que pasa en dos dimensiones, no sé, una mosca volando ahí en el plano, entonces lo tengo que hacer respecto a un sistema ahora en dos dimensiones, ¿cierto? Un sistema ahora que tiene la posición de la mosca en todo instante de tiempo, la voy a describir, por ejemplo, por una coordenada que las voy a llamar en el plano, van a ser las coordenadas x, y. Entonces van a ser tantas unidades a lo largo del eje x, o sea, es la primera coordenada, y tantas unidades a lo largo del eje y, ¿cierto? Como uno describe las posiciones en el plano cuando lo vio en matemáticas, ¿cierto? En el colegio, cuando uno tiene el plano, ¿cierto? Y tiene el par ordenado, por ejemplo, 3,2, quiere decir, me muevo 3 para la derecha, 2 para arriba, ¿cierto? Eso sería básicamente lo que uno hace en matemática, y esto es lo mismo, pero ahora este par ordenado va a estar describiendo la posición respecto a un sistema de referencia y el cual tiene cierto origen, que es el que está ahí, ¿cierto? Entonces ahora lo que uno hace va a ser definir el vector posición, que va a ser, entonces esa sería como la definición de nuestro vector posición. Este va a ser nuestro vector posición. ¿Sí? Y va a ser nuestro vector posición, que va a decir entonces nuestro vectorcito, que es, recuerden, lo representamos por flecha, me dice va a estar medida tantas, aquí empezamos a ocupar la notación ya matemática que establecimos en la clase pasada, ¿cierto? Y uno dice va a ser tantas unidades a lo largo del eje X y tantas unidades a lo largo del eje Y, ¿cierto? Entonces me muevo tanto para la derecha y tanto para arriba. Entonces, si tengo posición, después uno puede decir, también puedo definir en la noción de desplazamiento, ¿cierto? Que era en una dimensión, desplazamiento uno lo definía como la diferencia de posiciones en dos instantes de tiempo. Aquí va a ser lo mismo. Supongamos que tengo una mosca que sigue esta trayectoria naranja. ¿Sí? Aquí esto es trayectoria realmente, ¿sí? Porque estoy dibujando en el plano X, Y. Así que es una trayectoria. ¿Sí? Así que esta es la curva que describe y entonces tiene esta curva, ¿cierto? Entonces puedo decir, por ejemplo, en un instante la posición está determinada por ese vector que está acá, ese va a ser mi vector posición, y en un instante posterior, por ejemplo, la mosca está ahí, va a ser ese otro vector posición, ¿sí? Entonces, lo que uno define la noción de desplazamiento, que uno en una dimensión uno decía, delta X es X final menos X inicial, ¿cierto? Ahora es como extender esta definición, pero ahora ya no hablando simplemente de cantidades de números, sino que si le pongo la flechita aquí arriba, entonces voy a estar refiriendo ahora a el vector desplazamiento va a ser el vector posición final menos el vector posición inicial, ¿cierto? Y nosotros ya la clase pasada aprendimos a hacer resta de vectores, entonces si es que tengo que este es mi vector inicial y este es mi vector final, entonces el desplazamiento va desde el inicio del primero al término del segundo, que es lógico, ¿cierto? Sería ese es lo que se desplazó la mosca en cierto intervalo de tiempo. Si es que estaba en un T1 aquí, en un T2 acá, entonces eso fue su desplazamiento. Ojo que ahora todo, cuando ya estamos en más dimensiones, ahora lo tengo que escribir siempre en términos vectoriales. ¿Sí? La posición es un vector que parte desde algún origen hasta algún punto que está por acá, por ejemplo. Ahí se sería entonces el vector posición en un instante posterior. ¿Sí? Son vectorcitos. ¿Sí? Entonces tengo posición, tengo desplazamiento. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Lo mismo que hacíamos en el camino que hicimos todo esto en una dimensión, a partir de posición, después desplazamiento y después que definimos la noción de velocidad. ¿Qué dice uno en velocidad? Uno dice va a ser desplazamiento dividido en tiempo, pero ahora es un vector. Así que todo esto ahora tienen el hecho como que le pongo la flechita acá arriba, voy a enfatizar de que son vectores y que ahora entonces va a ser este vector, si lo divido por el intervalo de tiempo que pasó, o sea, entre T1 y T2, ¿sí? O aquí obviamente delta T va a ser T2 menos T1, ¿cierto? Es, o sea, tiempo final menos tiempo inicial, ¿cierto? Ese sería el delta T que está puesto aquí en esta formulita. Entonces la velocidad promedio Profe, va a ser sería un desplazamiento vector parcial. partido por un escalar. No te alcanza a escuchar la primera parte. Dijiste vector, ¿cierto? Sí. Sería un vector partido por un escalar. Exacto. Es como, esto es un vector, muy bien, muy
como muy bien la pregunta porque es importante observar eso. Aquí, esto es un vector. La diferencia, esto que definía yo aquí como desplazamiento, también es un vector porque es la resta entre dos vectores. La resta entre dos vectores también es un vector. Un vector más un vector o menos un vector también es un vector, ¿cierto? Así que estos tres son vectores. Y aquí, fíjense que es un vector dividido por un número. Un número que pueden ser 2 segundos, 3 segundos, 7 horas, lo que sea, pero es un numerito. Y eso no tengo ningún problema porque nosotros ya sabemos hacer eso, que básicamente es como la multiplicación por un escalar, por cierto. Cuando yo les dije, si tengo el vector A, entonces puedo definir el vector lambda por A, donde lambda es un número cualquiera, positivo o negativo, lo que sea, es un número, que puede ser 3, 7, 8,3, menos 9, no sé, lo que sea, ¿cierto? Aquí es lo mismo, po. El hecho que esté dividiendo es lo mismo que yo multiplique por 1 partido en delta, ¿cierto? Es lo mismo, delta t. Así que, y esto, el resultado de esta operación es otro vector, ¿cierto? O sea, vector dividido por un número es otro vector, ¿cierto? Entonces aquí, obviamente tenemos que ser consistentes con lo que habíamos dicho cuando hicimos toda nuestra descripción en una dimensión, pues, ¿cuáles serían las unidades de esta velocidad promedio? ¿Cuáles son las unidades de lo de arriba? Uno dice desplazamiento, es un vector, está bien, pero también tiene su magnitud, pues, y esto sería longitud, ¿cierto? ¿Cuál es la unidad de lo de abajo? Tiempo. Entonces, longitud partido en tiempo es una velocidad, es lo que uno está acostumbrado desde chico, ¿cierto? Así que así es como se definen y se extienden estas definiciones. Ahora, todos estos monos están hechos en 2 dimensiones, pero por supuesto uno lo puede pensar también en 3 dimensiones, ¿cierto? Así que no hay ningún problema en hacer esta generalización. Aquí lo único que tendría que poner sería más z según el vector k unitario. Recuerden cuando hicimos las nociones de vectores unitarios, me refiero a estos vectores. El vector i unitario es el vector que tiene largo 1 y que va según eje x. El vector j unitario también tiene largo 1. El vector k también tiene largo 1, pero la gracia es que van cada uno según el eje x, y, z. ¿Sí? Así que esos son los vectorcitos que estamos ocupando en esta noción de acá. ¿Sí? ¿Hay preguntas, chiquillos? ¿No? Ya, maravilloso. Entonces, después, ¿qué podemos hacer? Aquí nuevamente yo les pido que no se mareen con esta definición, simplemente uno dice cómo se define la noción de velocidad instantánea, va a ser igual velocidad partido en tiempo, pero donde ahora el tiempo en el cual yo voy a estar considerando mi diferencia es muy chiquitita, ¿sí? Entonces, como les decía siempre, la noción promedio quiere decir entre dos instantes bien separados en el tiempo, no sé, 1 segundo, 3 segundos, varias horas, varios días, qué sé yo, ahí voy a tener la noción de velocidad promedio. En cambio, si yo hago la diferencia y hago después la división entre estas cosas en un instante y después un instante muy, muy pegadito del otro, entonces uno se refiere a velocidad instantánea, ¿cierto? Entonces sería la noción de dividir, o sea, de agarrar el desplazamiento, pero y después en un instante muy, muy cerquita de temporalmente del otro, ¿sí? Y ahí entonces tengo la idea de velocidad instantánea. Una cuestión que es clave, y esto sí que yo sé que he ido muy rápido, ¿cierto? Porque estoy simplemente extendiendo las definiciones desde un D hasta 2 dimensiones, ¿cierto? Antes nos olvidamos que las cosas tenían flechita, ahora todo tiene flechita porque son vectores, así que todo es el vector posición, tengo un vector llamado velocidad, tengo un vector llamado desplazamiento, ¿cierto? Tengo todo esto son vectores, efectivamente. Aquí hay una cuestión que va a ser súper importante, chiquillo, que es lo siguiente. Cuando yo calculo este vector llamado velocidad instantánea, fíjense, tengo que hacer siempre la resta entre dos vectores, ¿cierto? Fíjense que acá, cuando yo calculo un desplazamiento, eh, voy a hacer un mono aparte para que se entienda mejor lo que quiero decir. Entonces, porque esto sí que es bien importante. Si yo hago aquí X, Y, y en rojo voy a hacer, por ejemplo, la curva que quiero describir. ¿Sí? Esta sería la trayectoria del objeto que estoy describiendo, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, digo que en un instante T1 la posición está por allá, ese va a ser mi vector posición 1 en un instante inicial, y digamos que ahora mi vector
yo agarro en un tiempo así súper, después de mucho rato, entonces voy a tener un vector posición que va a estar por allá, ¿cierto? Ese va a ser mi vector R2. ¿Cuál sería el desplazamiento entre estos dos instantes de tiempo? Entonces, como ya lo vimos, va a ser, ese sería el desplazamiento, ¿cierto? ¿Sí? Aquí voy a hacer una, perdón, pero es que quiero enfatizar cierta cosa. ¿Ya? Entonces va a ser, fíjense, ese va a ser el desplazamiento, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora si yo, y esto va a ser, como dije, en un instante T1 y en un instante T2 por acá, que está bien alejado en el tiempo? ¿Qué pasa ahora? El mismo proceso de, como que si yo les dije que se llamaba de límite, si yo ahora en vez de agarrar y hacer la diferencia entre estos dos vectores en un instante muy separado en el tiempo, empiezo como que a mover lentamente esto a lo largo de esta curva, o sea, cosa que la diferencia que voy a estar calculando va a ser en un T1 y después en tiempos cada vez más cerquita. ¿Qué pasa ahora si yo hago la resta con un vector que está por acá? Ahora esto lo voy a hacer como en otro color, voy a hacer en verde, a medida que me empiezo como a aproximar. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué dirían ustedes que pasa con la diferencia entre los vectores que voy a estar haciendo? Como les dije, si yo hago la diferencia entre R1 y ese vector azul, entonces ese vector, ¿cierto? Esa sería la diferencia entre, entre R1 y R2. ¿Qué pasa ahora si hago la diferencia entre R1 y el vector ahora el que dibujé, el de al ladito? ¿Cierto? Va a ser uno que va para allá. ¿Qué pasa ahora si hago la diferencia entre R1 y ese segundo vector? Uno que está para acá. ¿Qué dirían ustedes ahora cuando yo lo hago así muy cerquita del otro? ¿A qué se tiende a parecer el resultante? ¿Alguien se da cuenta qué es lo que quiero decir o no? ¿Te parece al vector posición o no? Ese vector que estoy dibujando ahora, ¿a qué se parece? ¿En qué dirección apunta el vector moradito que puse ahí? ¿En qué dirección apunta? Fíjense que inicialmente la diferencia entre los vectores era algo por así, por cierto. No tenía nada que ver con la trayectoria, ¿cierto? ¿Al unitario? No, no al unitario. Tiene que ver con la tangente. Fíjense que si yo exagero esta cuestión, hago un mono así, así, y agarro la diferencia entre ese punto y ese punto, primero va a ser ese punto. Si después agarro el de acá, va a ser ese que está acá, ¿cierto? Después otro que está por acá, otro que está por acá, y después cuando empiezo a acercar, ¿a qué se parece? ¿Qué dirección toma? Dylan creo que va apunta para allá, pero ¿A no su sabe bien cuál es la tangente? palabra. A la tangente, exactamente. Justamente. Entonces, de esto podemos concluir de que a medida que me empiezo a aproximar, en este caso, la diferencia apunta justamente, que es un vector la diferencia. Siempre va a ser un vector. La diferencia apunta en la tangente. Y con eso podemos concluir de que la velocidad instantánea, y esto por eso es lo que hice todo este instantánea, apunta siempre tangente a la trayectoria. Y esto es mega importante. Esto es súper importante, chiquillo, porque no lo vamos a ocupar harto, o sea, como que sale después en hartos contextos distintos. La velocidad instantánea, dado que la diferencia entre estos vectores, entre S y después los vecinos, siempre a medida que empiezo a cortar el tiempo, se empieza a parecer justamente a la tangente a la curva, ¿sí? A la trayectoria, ¿sí? Entonces, es justamente lo que está puesto acá. Si yo les digo ahora que tengo una mosca que hace esta trayectoria, entonces en ese punto yo puedo decirles al tiro de que la velocidad, si es que el camino que voy siguiendo en esa dirección, ¿cierto? Entonces que la velocidad apunta para allá. En este punto apunta para acá. En este punto apuntará para acá. Siempre es tangente a la trayectoria, siempre. ¿Cuánto vale? Lo tengo que calcular.
cuánto vale el largo de esta flecha. Puede ser esa flecha que está acá, puede ser una flecha chiquitita, lo que sea. Pero yo sí sé que tiene que ir tangente a la trayectoria, sí o sí. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo? Entonces, como ejemplo de eso, aquí me quedó un poco desordenado lo que quería, pero, o sea, en cuanto al orden de las cuestiones, pero creo que da lo mismo. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, no vamos a ver todavía movimiento circular, pero ¿qué pasa si yo tengo una partícula que está rotando en torno aquí al centro y está rotando en ese sentido? ¿Ya? En ese sentido está rotando. Entonces, ¿para dónde apunta la velocidad en este punto que está acá? ¿Cuál sería la trayectoria? Primero tengo que saber cuál es la trayectoria. La trayectoria es una trayectoria circular, ¿cierto? Porque es lo que me están diciendo en el problema. ¿Y para dónde entonces apunta la velocidad? Yo sé que en ese punto tiene que apuntar tangente a esta trayectoria. En este punto que está acá, por otro lado, ¿para dónde apunta la velocidad? Es un vectorcito, recuerden, la velocidad es un vector y tiene que apuntar para allá. En ese punto apunta para acá. Siempre tiene que ser tangente a la curva que está describiendo. La tangente a la curva en ese punto es un vector que va para allá. Siempre. ¿Sí? Esa es una propiedad que sale como de la definición de velocidad instantánea. Así que eso siempre va a ocurrir. Así que cuando esto es pregunta clásica de PSU, si es que esto está amarrado por una cuerda, tengo una masita que está rotando así, y de repente yo corto la cuerda con una tijera, ¿para dónde sale la piedra? ¿Sale disparada para allá o sale disparada para acá? Sigue con la velocidad con la que tenía al final. Entonces sale siempre tangente al círculo. ¿Sí? Como por justamente esta propiedad que está escrita ahí. Ya, pues entonces lo mismo podemos hacer, espero que se haya entendido todo eso. Entonces aquí en este caso se entiende que es siempre es tangente a la trayectoria. Y ahora por último, si tenemos, dijimos posición, después desplazamiento, después dijimos la noción de velocidad y después de velocidad, entonces ¿qué es lo que uno hace? Es la noción de aceleración. Entonces la aceleración promedio va a ser lo mismo que antes, es decir, ahora va a ser la diferencia de velocidades dividida en el tiempo. Pero ojo, esto es un vector, por lo tanto el resultado también es un vector. La aceleración es un vector. Y lo mismo para el caso de aceleración instantánea. ¿Sí? Esto lo estoy poniendo porque para que entendamos ahora esto en términos bien generales, no tiene sentido que haga todo el desarrollo de nuevo de esta formulita porque ya lo vimos en una dimensión. Simplemente uno dice una aceleración promedio va a ser el cambio de velocidad dividido en el tiempo. Y una aceleración instantánea va a ser esencialmente lo mismo, pero ahora en dos instantes de tiempo muy cercanos uno del otro. ¿Sí? ¿Hay dudas, chiquillo, o no? ¿Hasta acá? Profe, Sí. lo de la velocidad tangente es solamente la velocidad instantánea. Sí, porque justamente si yo te pregunto ahora en la velocidad promedio entre T1 y T2 en este mono, ¿cuál sería la velocidad promedio? La velocidad promedio me dice es el desplazamiento dividido en el tiempo, ¿cierto? Eso es lo que dijimos. ¿Para dónde apunta el desplazamiento entre los instantes T1 y T2? Va a ser así, po. Y eso no es tangente a nada. De hecho, si la curva después sigue para acá, no sé, va a ser cada vez más grande la diferencia. ¿Sí? Así que es solo para la velocidad instantánea es tangente en ese instante de tiempo. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Ya, entonces, ahora veamos, ahora podemos aterrizar todo esto y vamos a aterrizar estas definiciones con la noción de lanzamiento de proyectil. Entonces, ¿qué vamos a considerar como proyectil? Vamos a considerar lo siguiente. Entonces, voy a hacer una diapo aquí antes. Entonces, vamos a considerar que lanzamiento de proyectil es lo siguiente. Es lo siguiente. Voy a decir que voy a agarrar, por ejemplo, una pequeña piedrecita y ya, una pequeña piedra, la cual va a ser disparada con alguna velocidad inicial v sub 0. Ojo que esto es un vector. Perdón, voy a hacer así mejor primero. Va a ser con esa velocidad inicial y además
la voy a decir que esto va a estar descrita con respecto a un ángulo θ inicial que va a ser medido respecto al horizontal. La pregunta que tenemos que hacer ahora es decir, y esto va a ser como la definición de nuestro problema. Sí, va a decir, quiero describir cuál es el movimiento entonces que describe esta piedra bajo la acción de la gravedad. Digamos que aquí está el suelo, por ejemplo. Digamos que acá está el suelo. ¿Sí? Y quiero describir qué es lo que hace una piedra que lanzo con estas condiciones iniciales. La lanzo con cierta velocidad inicial, no sé, 30, 40, 50 metros por segundo, y con alguna elevación inicial, que obviamente no va a ser lo mismo si yo la disparo así o si la disparo así, ¿cierto? No es lo mismo, no va a seguir la misma curva en el espacio. Entonces, y esto está bajo la acción de la gravedad. ¿Qué es lo que uno podría esperar que hace esto? Uno dice, esto más o menos va a ser algo así. ¿Cierto? Entonces, ¿qué uno hace? Uno aprendió ya en física 1, dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer para describir la posición de un objeto en el espacio? Uno dice, lo primero es definir el sistema de referencia. Aquí, ¿qué sistema de referencia nos vamos a definir? Esencialmente, vamos a definir un sistema en el que está como un poco bien cantadito acá, por cierto, voy a definir un sistema de referencia que va a ser así. Un sistema de referencia que voy a hacer para allá mido el X y para allá mido el Y. Y aquí voy a decir, aquí mismo está el origen de mi sistema de referencia. O sea, en el punto inicial voy a estar midiendo yo mi sistema de referencia. Ahí va a estar fijado mi sistema de referencia. Y lo que queremos describir ahora, entonces, es qué curva es la que describe, por ejemplo, el objeto en el espacio. Y van a salir preguntas aquí directas de decir, ¿qué otras cosas podríamos calcular nosotros acá en este problema? Yo les podría preguntar perfectamente que ustedes me digan, cuánto es, por ejemplo, la altura máxima que alcanza la partícula. Uno dice, obviamente la práctica me dice que si yo tiro una piedra, va a llegar a cierta altura y después va a empezar a devolverse, ¿cierto? Esto es como lo que me dice la intuición, ¿cierto? Y que otra pregunta que podría hacer es que yo les diga, además, cuánto vale, por ejemplo, toda esta distancia. Y esto es lo que se llama R, le voy a poner al tiro un nombre que se llama alcance del proyectil. Alcance del proyectil. Se ocupa la letra R porque viene del inglés range. ¿Ya? Así se dice alcance en inglés, por si acaso. Por eso es la letra R, ¿ya? Range. ¿Ya? Entonces les podría preguntar qué tan lejos llegó, que sería cuánto vale esa distancia. Entonces uno dice, obviamente va a depender mientras más rápido lo tire, más lejos va a llegar, ¿cierto? Es como más o menos obvio. Pero claramente hay una aquí dependencia del ángulo. No va a ser lo mismo si yo tiro una piedra, por ejemplo, a 10 metros por segundo con este ángulo que si yo la tiro con los mismos 10 metros por segundo, pero la tiro así. Uno dice, ahí va a ser algo así, pues, ¿no? Va a llegar más arriba, pero va a llegar claramente va a llegar más arriba, ¿cierto? Pero por otro lado, el alcance va a ser menor. ¿Sí? Eso es lo que uno le dice a la intuición, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuáles son las condiciones que tengo que imponer ahora para describir una situación de este estilo? Entonces, ahí está la definición del problema y la solución de esto es la siguiente. ¿Qué es la condición que tengo que imponer? Aquí, como que por ahora, ustedes quizás es como una especie de acto de fe, pero no es tan acto de fe porque es bien intuitivo, ¿cierto? Cuando yo estoy describiendo la posición de la piedra en el espacio, si estoy en este instante de tiempo, uno dice, ya, va a estar por aquí la piedra que lancé, ¿cierto? Uno dice, ¿bajo qué fuerzas? No hemos definido la noción de fuerza así matemáticamente ni físicamente, pero bajo como que, ¿qué es lo que impulsa a la piedra como que para seguir este movimiento? ¿Cierto? Hay alguien que le pegó, ya sea un cañón, lo que sea, o simplemente el brazo de una persona que tira la piedra para allá, lo que sea, me importa poco cómo fue lanzado, lo importa es que lo que sé es que sé estas condiciones iniciales, la velocidad inicial y el ángulo inicial de elevación. Entonces, una vez que la partícula está en el aire, ¿bajo qué está sometido? Uno ya sabe que los objetos tienden a caer por gravedad, por cierto, y la gravedad no tiene que ver con el tipo de movimiento que hace, ¿cierto? El lápiz, si yo lo suelto, tiende a caer hacia el suelo, ¿cierto? Y si yo lo tiro, la gravedad, como ya discutimos el otro día, ¿de qué depende?
esencialmente de que estamos parados sobre el planeta Tierra, ¿cierto? Entonces la gravedad siempre va a estar presente, independiente de si el lápiz lo tiro así, si lo tiro rotando, si lo tiro como un boomerang, lo que sea, ¿cierto? Entonces esto va a estar siempre presente, va a tener siempre, uno dice el peso, lo tira para abajo a la piedra, ¿cierto? ¿Qué más es presente? En estricto rigor, y aquí va a ser una suposición porque esto es física y queremos primero resolver el problema sencillo y después uno empieza, si que quiere ir más hilando fino, puede ir agregando detalles. Entonces, pero primero vamos a despreciar. Entonces, lo que vamos a hacer es como observación. Entonces, despreciaremos el efecto de roce por el aire. Uno dice, cuando los objetos están en el aire, están en contacto con millones de partículas de aire cuando se están desplazando, ¿cierto? Eso finalmente, esas partículas de aire chocan con el objeto cuando está en el aire y lo tienden a frenar, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer va a ser por ahora despreciar el efecto del aire, ¿sí? Que no hay aire, como vamos a hacer una situación súper ideal, así como la que les mostré en el último video, ¿cierto? De la pluma cayendo junto con la pelota, ¿cierto? No hay aire, succionamos todo el aire en la pieza, entonces voy a hacer que la suposición para resolver esta primera parte del problema va a ser que el objeto está solo sometido bajo la acción de la gravedad. O sea, aquí vamos a poner entonces, solo hay gravedad. Si solo hay gravedad, entonces, uno dice, ya, ahora seccionemos el problema. Solo hay gravedad. Entonces uno dice, la gravedad va solo para abajo, ¿cierto? Es lógico, ¿cierto? No apunta para allá la gravedad, apunta verticalmente para abajo. Por lo tanto, lo que voy a poner, una cuestión clave aquí, es decir, el movimiento que es complicado, que todavía no sé cuánto es, de esta piedra en el espacio, voy a poder separar y voy a decir, la verdad es que este movimiento que es en el espacio, lo voy a separar en dos movimientos distintos. Va a ser un movimiento que voy a describir solo para el eje X y un movimiento solo para el eje Y. Va a ser la superposición de esos movimientos, o sea, el efecto combinado de moverme en X y de moverme en Y, lo que me va a entregar esta trayectoria. ¿Sí? Entonces, uno dice, aquí como que ocupo lo que se llama el principio de superposición, el nombre da lo mismo que se lo aprendan, pero es decir, este movimiento complejo lo voy a describir primero solo como un movimiento en X y en simultáneo con un movimiento en Y. La combinación de en X más en Y es lo que me va a entregar esta curva rara, que vamos a demostrar cuál es. Uno podría suponer de que ya uno lo ha escuchado, se llama también movimiento parabólico. ¿Sí? Vamos a demostrar que efectivamente esto es una parábola, sigue la ecuación de una parábola. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer para describir este movimiento, separar en dos movimientos distintos, uno solo en X y en otro solo en Y, que ocurren en simultáneo. Entonces ahora viene una pregunta clave, pues decir, si es que solo está actuando la gravedad, entonces, pues casi listo, pues, porque la gravedad sé que actúa solo la vertical. Por lo tanto, yo me acuerdo de las ecuaciones de cinemática. Recuerden que G va a ser la aceleración que va a tener la partícula cuando se mueve solo en el eje Y. ¿Qué pasa en el eje X? G solo actúa en la vertical. Y además estoy diciendo que voy a despreciar el efecto del aire. Por lo tanto, ¿qué tipo de movimiento dirían ustedes ocurre a lo largo del eje X? ¿Es un movimiento acelerado o un movimiento uniforme? Exactamente. En el eje X, como dice Christopher, es un movimiento solo, es un movimiento rectilíneo uniforme. Si miro solo lo que pasa en el eje X, ¿qué pasa en el eje Y? Uno dice, en el eje Y los movimientos son independientes, lo que pasa en X con lo que pasa en el eje Y. Por lo tanto, en el eje Y lo que tiene es una caída libre. Primero sube, ustedes ya estudiaron caída libre, ¿cierto? Y después, ¿qué es lo que hace? Baja, ¿qué es lo que hace? Lo mismo que hace el lápiz, sube y baja. Entonces va a ser la combinación de una caída libre más un movimiento uniforme lo que me va a entregar esta curva que está acá. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Hay dudas o no? ¿No? Profe, Sí, dígame.
una duda con respecto, cuando usted da el ejemplo ese de la misma velocidad pero distinto ángulo, ¿cierto? ¿Ya? Que iba a caer más atrás. ¿Sí? Ese delta, la altura máxima, ese delta que va a alcanzar más altura, ¿es proporcional a lo que pierdo de alcance? Eh, no, o sea, calculémoslo. Proporcional es como una palabra bien fuerte porque quiere decir que lo mismo que sube uno, o sea, que aumenta uno, disminuye el otro. Entonces, están relacionados, pero no es proporcional. Proporcional es como una relación lineal entre las dos cantidades y eso no es así. ¿Sí? O sea, veamos, calculémoslo y ahí vamos a ver cuál es la relación entre el h, entre el r, entre la velocidad inicial y el θ sub 0. Y g, obviamente, todo va a depender de la gravedad también. Pues no es lo mismo lanzar un proyectil en la Luna que lanzar un proyectil en la Tierra o en Júpiter o donde sea, ¿cierto? Depende, obviamente, de esta aceleración de gravedad. Lo mismo que cuando estudiamos caída libre, ¿cierto? Que uno dice, tira un objeto para arriba y después va a hacer algo así, ¿cierto? Y cae. No es lo mismo hacer esto en la Tierra que en el Sol, ¿cierto? Independiente que nos quememos. Pero lo podemos hacer, ¿cierto? Entonces, eh, sí, que ahora yo quiero resumir todo esto que acabo de decir, este movimiento complejo lo voy a separar en un movimiento en X y en otro movimiento en Y, entonces lo que acabo de decir de despreciar el efecto del aire, es decir, la aceleración en Y va a estar dada por menos G, porque G apunta para abajo y mi sistema de referencia es el que me di acá, ¿cierto? Ese X y ese Y, así que en ese sistema de referencia mi aceleración en el eje Y es menos G. ¿Cuál es la aceleración en el eje X? 0. Esto es 0 por el efecto del aire, ¿sí? O sea, esto es, voy a tener que escribir en blanco, ¿cierto? Esto es porque despreciamos el aire, no hay aire, no hay aire en esta situación, ¿cierto? Por eso es que esto vale 0, ¿cierto? Entonces, si es que la aceleración en X es 0, ¿qué puedo decir respecto a la velocidad en X? Ustedes ya saben eso, pues cuando un movimiento no tiene aceleración, quiere decir que su velocidad es constante, pero ojo, estamos hablando separando eje con eje. Estamos diciendo la aceleración en X es 0, por lo tanto la velocidad en X es constante, ¿cierto? Pero no es lo mismo que con el eje Y. Aquí sí hay aceleración a lo largo del eje Y, por lo tanto, ¿cuál es la ecuación que me describe lo que pasa a lo largo del eje Y? Esto es fácil, por cierto. Yo sé que es la ecuación lineal, por cierto, que es la velocidad inicial en el eje Y más aceleración por tiempo. Recuerden que esa es la ecuación que debo escribir. La velocidad en el tiempo es velocidad inicial más a por t, pero en este caso la aceleración es menos g. ¿Sí? Así que por eso, y en menos g, porque, insisto, la g va para abajo. Así que por eso es que tengo esta ecuación que está acá. ¿Se entiende, chiquillos, no? Entonces, vean el contraste. Uno es movimiento con velocidad constante en un eje y el otro es movimiento con un cambio lineal de la velocidad en el otro eje. Y son cosas que la combinación de lo que pasa en el eje X y en el eje Y es lo que me va a dar esta curva que está acá. ¿Sí? Profe, Sí, dígame. el G siempre va a estar negativo en este caso, ¿cierto? Si es que me doy el sistema de referencia acá para arriba. Pero en general, para lanzamiento de proyectiles, el 99% de los casos uno se da que el eje Y va para arriba. Así que en ese caso siempre voy a tener que el G para abajo. Va a ser raro cuando yo diría casi nunca, uno se da un sistema de referencia que sea así. Es raro que se dé así. Así que en este caso, efectivamente, podría decir que siempre va a ser con el menos G. Dice Isaías, si es que se desprecia el aire o el roce, sí, pues, no hay roce, quiere decir que son cero. O sea, el roce es cero para la descripción que estamos haciendo ahora. Entonces, para enfatizar lo que estoy aquí, voy a hacer un zoom aquí. Lo que estoy diciendo, fíjense, la velocidad en X es una constante, mientras que la velocidad en Y cambia en el tiempo. Entonces, veamos al monito. Si yo lanzo un objeto con una velocidad que apunta para allá, con ese ángulo inicial, entonces yo puedo hacer la descomposición de vectores, ¿cierto? Va a ser, ese vector va a tener una componente en X y una componente en el eje Y. Esa descomposición va a ir cambiando en el tiempo, pero ojo, lo que me está diciendo esta ecuación que está acá, la velocidad X en X es constante, así que el largo de esa flechita es la misma en todos los casos.
Porque esa es la velocidad en X, es la misma siempre. Siempre se mueve con la misma velocidad en el eje X. ¿Por qué? Insisto, porque no hay fuerzas en la horizontal. Pero no pasa lo mismo en el eje Y. En el eje Y, ¿qué es lo que tenemos? Parto con alguna velocidad inicial, pero después recuerden que en el eje Y ustedes como que cierren los ojos y digan, ah, pero en el eje Y esto es caída libre. Así que parte con cierta velocidad, pero después empieza a achicarse, 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 hasta que cuando en el punto de altura máxima se hace cero. Y después, si inicialmente la flechita apunta para arriba, se empieza a hacer cada vez más chica, se hace cero y después cambia de signo. Y es justamente lo que ocurre acá. Es grande, un poquito más chica, si le hago aquí un punto intermedio, en este punto, ¿cuánto vale la velocidad en el eje Y? Vale cero, pero no la velocidad en el eje X. Porque, insisto, la velocidad en el eje X es la misma todo el rato, no cambia, ¿sí? Porque G actúa solo en un eje, no actúa en el otro. Así que, si yo lo lanzo con cierta velocidad en X, mantiene la misma todo el rato, pero en el eje Y, ahí no, po. Parto con estas flechas bien grandes, y después se hacen cada vez más chiquititas hasta que se hace cero en este punto de altura máxima. ¿Qué empieza a ocurrir después? Cambian de signo. Y empiezan a apuntar todas para abajo. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo, el mono, no? Sí, sí se entiende, profe. Sí, profe. Ya. No tengo agua aquí. Ya. Entonces, aquí, recuerden otra cosa, aquí el vector velocidad es la suma de, el vector velocidad es siempre la suma de la componente X más la componente Y. Así que si ahora yo dibujara la flechita, entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo, como ya dije, la velocidad en X, esta parte es la misma todo el rato, ¿cierto? Así que si yo sumo ahora una componente X más la Y, me da este resultante. La X más la Y, ese resultante. Pero fíjense que empieza a bajar la inclinación de la flechita. Empieza a bajar, bajar, a bajar. ¿Por qué? Porque a medida que voy avanzando aquí en la curva, la componente Y se empieza a hacer cada vez más chica hasta este punto de altura máxima. Si ahora después paso este punto de altura máxima hacia allá, cambia de signo, como dije, como lo acabo de mostrar, ¿cierto? En este monito que está acá, cambia de signo y ahora la suma vuelve a hacerse cada vez más grande, pero en el sentido contrario. ¿Sí? La aceleración, por otro lado, ¿cuál es la aceleración en este movimiento? La única que tengo que poner es g, ¿cierto? Lo que, fíjense que escrito de otra forma, es decir, la aceleración va a ser una aceleración en X más una aceleración en Y, pero yo estoy diciendo justamente que ese término es cero. Ese término es cero. Así que la única que tengo es una componente en el eje Y de la aceleración, que no es otra que es g. Eso no cambia, va siempre acelerando hacia abajo, independiente que en este tramo uno dice, ah, pero la partícula va subiendo, y después en este tramo va bajando. Da lo mismo, la aceleración tiene que ver con la Tierra, y la Tierra está abajo, así que por eso es que la aceleración siempre va para abajo, independiente si de repente la velocidad va para arriba o de repente la velocidad para abajo. La aceleración es siempre la misma, es g. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Yo sí entendí, profe. ¿Sí? Ya, maravilloso. Entonces estamos casi listos para empezar a lanzarnos con todas las ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que yo les dije, voy a tener que, originalmente tengo un movimiento que está escrito por una elevación inicial y una velocidad inicial. Y yo les dije, lo que tengo es que la velocidad en X es constante y la velocidad en Y cambia en el tiempo de acuerdo a esto porque su aceleración es menos g, ¿cierto? Pero, entonces, si yo les doy ahora que esta es la condición inicial, recuerden, es como que yo dijera, mi sistema de referencia está acá, este es mi sistema de referencia, SX y SY, entonces lo que voy a hacer y que me sirve mucho, voy a hacer esto con blanco porque no se ve mucho en rojo, me parece. Va a ser una velocidad inicial en X y una velocidad inicial en Y, ¿cierto? ¿Cuánto es la magnitud de cada uno de esos vectores? Uno dice, pero profe, me acuerdo aquí de trigonometría, ¿cierto? Tengo este triángulo rectángulo que se forma y puedo descomponer estas cosas. ¿Cuánto es la definición del coseno? Voy a hacerlo aquí en una orillita. ¿Cuánto es coseno de teta sub 0?
Por definición, así con palabras, ¿qué es lo que es? ¿Es cateto adyacente o opuesto? Adyacente. Adyacente, ¿cierto? Lo voy a escribir igual. Es adyacente partido por la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente en este triángulo? ¿Cuánto vale? Eso, ¿cierto? La velocidad inicial en X, dividido por la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa en este triángulo? B sub El 0, vector V. ¿cierto? Bueno. Y Sí. entonces, si yo ahora tiro multiplicando este B sub 0 para el otro lado, me va a quedar que la velocidad inicial en X es B sub 0 por coseno teta sub 0. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Qué pasa ahora si hago lo mismo, pero para el mismo triángulo ocupo la definición del seno de teta sub 0? ¿Cuánto es el seno de teta sub 0? Digo, eso es fácil, es el opuesto partido por la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Es esto, ¿cierto? O sea, vale la velocidad inicial en I. La velocidad inicial en I, dividido por la hipotenusa. La hipotenusa es la misma, ¿cierto? Es B sub 0. Así que es B sub 0. Nuevamente, si tiro el B sub 0 multiplicando para el otro lado, llego a que la velocidad inicial en I es B sub 0 por el seno de teta sub 0. ¿Sí? Así que encontré cuánto vale la velocidad inicial en X y cuánto vale la velocidad inicial en Y. Y ahí ya estoy listo, chiquillos. Recuerden que la velocidad inicial en X es una constante. Así que esto que encontré que era la velocidad inicial en X es una constante. Esa es la velocidad que se permanece en el tiempo todo el rato. Esto no cambia en el tiempo. La velocidad en X es siempre la misma. Y vale eso. O sea, si yo les digo que lo lancé con 40 grados, por ejemplo, y lo lancé a 10 metros por segundo, ustedes hacen este producto y van a saber a qué velocidad se mueve en el eje X. Es la misma siempre y está dado por esta expresión. Por otro lado, ¿cuánto vale la velocidad en el eje Y? Va a ser la velocidad inicial en el eje Y, pero ya la sepo, que es esta que estaba acá. Así que reemplazo eso ahí y obtengo la ecuación de aquí abajito. ¿Sí? Va a ser, si lo escribo como con otras palabras, va a ser velocidad inicial en Y menos G por T, ¿cierto? Entonces, eso es eso que está acá, ¿cierto? Y esto, en la velocidad en I sí cambia en el tiempo, por eso está puesto explícitamente. Esto parte con este valor inicial y después cambia linealmente en el tiempo de acuerdo a esta expresión. ¿Sí? ¿Hay dudas hasta acá, chiquillos, no? ¿No? ¿Hay dudas? Todo bien por mi parte, está bien. ¿Hay alguien que tenga dudas? Ya, entonces, sigamos, pues, si no hay dudas. Profe, había una duda en el chat, creo. Dice, ahí está, pues. Esta es la velocidad inicial en I, pero la velocidad en I como función del tiempo es esa velocidad inicial menos G por T. Ya, entonces ahora estamos casi listos para describir toda esta cuestión como corresponde. Estas dos ecuaciones ya me describen cómo se comporta la velocidad en cada uno de los ejes, en el eje X y en el eje Y. Pero ¿qué es lo que nos interesa realmente a nosotros? O sea, no realmente, pero una de las cosas que también nos interesa es decir cómo cambia la posición en X en el tiempo y cómo cambia la posición en Y en el tiempo. Entonces ya estamos listos, por cierto. ¿Por qué? Porque nosotros, si me acuerdo, que ¿cuál es la ecuación general del movimiento con aceleración constante? Es posición inicial, velocidad inicial por tiempo, más un medio de AT cuadrado. Entonces, veamos qué pasa para el eje X. Para el eje X, ¿qué es lo que pasa? Para el eje X, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto vale la posición inicial? Recuerden que lo que vamos a describir en el problema esencialmente que estamos describiendo esto, ¿por cierto? Eso es lo que estamos describiendo.
Eso es lo que estamos describiendo, ¿cierto? Entonces, y tengo que escribir ahora esta ecuación general, tanto para el eje X como para el eje Y, ¿cierto? Entonces, veamos primero cuánto vale para el eje X. ¿Cuánto es la posición inicial de la partícula en el eje X? Recuerde, vamos a escribir solo esta ecuación. ¿Cuánto es la posición inicial de la partícula en el eje X? Digo, si me doy mi sistema de referencia justamente ahí, entonces la posición inicial en el eje X es 0. ¿Cierto? ¿Qué más tengo que escribir después? El segundo término, el término lineal. Va a ser la velocidad inicial, pero recuerden, va a ser la velocidad inicial en X. Y en X ya la acabo de calcular, ¿cierto? La velocidad inicial en X es eso que está ahí. B sub 0 por coseno de teta sub 0. Así que va a ser B sub 0 coseno de teta sub 0 por el tiempo. ¿Sí? Que es esto que está acá. Después, ¿qué más tengo? Dice, más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿La partícula acelera o no acelera en el eje X? No, por todo lo que ya hemos dicho, ¿cierto? Si desprecio el aire, entonces la aceleración en el eje X es 0. Así que este término para el eje X no juega. Así que me quedo solamente con el término lineal. ¿Qué pasa ahora con el eje Y? Tengo que escribir esta misma ecuación ahora, pero aplicada al eje Y. Entonces, si es que ese es mi sistema de referencia y parto acá, ¿cuál es la posición inicial ahora a lo largo del eje Y? Si es que me lo doy ahí, entonces ese término es 0. Después, ¿qué pasa con el término lineal en el tiempo? Va a ser velocidad inicial, pero es la velocidad inicial en el eje Y. Y en el eje Y ya vimos que era B sub 0 por seno de teta sub 0. Así que va a ser B sub 0 seno de teta sub 0 por el tiempo, ¿cierto? O sea, ese segundo término que está escrito ahí. O sea, el primer término que está escrito aquí, porque el primero ya nos dio que era 0. Y después, ¿qué más tengo? Más un medio de AT cuadrado. A lo largo del eje Y ya dijimos, todo el rato hemos estado discutiendo que la aceleración vale G y va para abajo. Y por eso es que tiene este signo menos G. Así que es simplemente menos un medio de G por el tiempo al cuadrado. Y eso es todo. Tengo entonces la posición en X en el tiempo y la posición en Y en el tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Hay dudas o no hay dudas? Por mi parte no, profe. Qué bueno. El resto... Isaías pregunta si puedes despejar el tiempo. Sí y no. O sea, sí, pero hay que ver si es que te conviene despejar el tiempo, porque a lo mejor yo te pregunto a qué altura del suelo estaba la partícula a los 7 segundos. ¿Qué necesitas tú hacer? Reemplazar simplemente t igual 7 segundos, lo reemplazas en esta ecuación, porque esta es la que te describe la altura, y esta es la que, y la de arriba es la que te describe la posición en este eje, ¿cierto? Entonces a lo mejor yo te quiero preguntar a qué altura estaba a los 2 segundos, a los 8 segundos o a los 30 segundos. Entonces necesitas solo esta ecuación porque quieres saber la altura. Y ahí necesitas saber el tiempo, no necesitas despejarlo, ¿sí? Por otro lado, te puedo preguntar a cuántos metros ha recorrido en el eje X solamente a los 7 segundos. Entonces reemplazo 7 segundos, lo reemplazo acá. Y solo aquí, porque no necesito más, pues me están preguntando solo por el desplazamiento horizontal. ¿Sí? Y lo mismo te puedo preguntar ahora con las velocidades. La velocidad en X ya sabemos que es constante, así que esa no va a cambiar. Pero la velocidad en Y, sí. Pero, ojo, la combinación de estas 4 ecuaciones, que son las que me describen completamente el movimiento de lanzamiento de proyectiles, me va a determinar todas las cosas, tanto la altura máxima, como el alcance, como, en fin, este punto de acá, este punto que está acá, todas las cosas están determinadas por estas 4 ecuaciones. Una cuestión así mega importante, eso sí, chiquillos, yo no espero que ustedes aprendan esta ecuación, o sea, no quiero que lo hagan de memoria, ¿ya? Porque lo único que quiero que rescaten es, al final, es la descripción que vamos a hacer en este curso para el lanzamiento de proyectiles, es esta que está acá. La ecuación que sí quiero que se aprendan es esta, que ustedes me imagino que ya se la tatuaron, ¿cierto? Esta ecuación es la ecuación fundamental de cinemática. Entonces, ¿qué hicimos acá? Fue aplicar esta ecuacioncita de arriba, la aplicamos para este problema. Pero yo les podría preguntar otro problema. El problema que yo voy a hacer hoy día en la clase, lo que me queda y mostrar, bueno, ya hicimos las ecuaciones, fue este.
Pero yo les podría preguntar ahora otro problema. ¿Qué pasa si yo les digo, ¿saben qué? Tengo una persona que está parada en un edificio, está parada en el edificio y tira una piedra para acá. ¿Y qué hace la piedra? Hace algo así, ¿cierto? Va a caer por acá lejos, ¿cierto? Por aquí lejos cae. Y les digo, a lo mejor lo lanzó con cierto ángulo inicial y con cierta velocidad inicial. Entonces yo les puedo preguntar, ¿dónde cae? ¿Dónde cae acá? Y si es que el edificio tiene, no sé, está a 40 metros de altura, ¿dónde cae? Entonces, estas ecuaciones que le escribí aquí no van a ser correctas. Tienen que modificarlas. O dice, pero entonces, ¿cómo lo hago? Lo único que tienen que hacer es aplicar esta ecuación tanto al eje X como al eje Y. Y lo tienen que aplicar para la situación que les estén describiendo. Otro problema que vamos a hacer en la próxima clase. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, pues ya le he dicho varias veces, yo soy pésimo para dibujar. Así que digamos que eso es un avión, ¿ya? Yo dibujo como niño de 3 años. Digamos que eso es un avión. Y de repente este avión decide, y este avión va viajando así en la horizontal. Va viajando así muy rápido, con cierta velocidad. ¿Ya? Pero en la horizontal. Y este avión entonces deja caer una bomba. ¿Ya? Entonces, si deja caer una bomba, digo, más o menos hacia el ojo va a caer algo así, ¿cierto? Y aquí está el suelo, por ejemplo. Pero deja caer una bomba. No la lanza así como un proyectil, como que uno lo piensa, ¿cierto? La deja como que suelta la bomba. Entonces, ¿qué ecuaciones tienen que escribir ustedes? ¿Van a ser estas que están abajo? No, van a ser parecidas a las que están abajo, pero tienen que escribirlas ustedes, ¿sí? Ustedes tienen que escribir estas ecuaciones siempre. Y uno dice, ¿pero cómo? Lo único que tienen que saber siempre es que los objetos cuando están como lanzamiento de proyectiles, la aceleración va solo en el eje Y y vale menos g. O sea, g para abajo. Eso es lo único que tienen que saber. Las ecuaciones en particular para el x y para el y las tienen que aplicar ustedes caso a caso, ¿sí? Escribiendo esta ecuación para cada problema, ¿sí? Si yo les digo cuánto vale, lo mismo, si lanzo un proyectil que está por acá y de repente tengo esta situación aquí y esto se encuentra con un edificio que está acá, no sé, y les pregunto ¿a qué altura del edificio cayó? No sé, esa es otra situación, que no es la misma que la que les puse acá. Entonces, tienen que aplicar siempre las condiciones dependiendo del problema. Lo importante es destacar la física detrás, está todo en esto. Es decir, no aceleran X, sí aceleran Y. Eso es todo. ¿Sí? ¿Quedó claro todo el speech que les di al respecto, no? Así que no se digan, pero ¿cuál era? Lo único que tienen que saber es saber descomponer la velocidad en sus componentes para poder saber cuánto valen las velocidades iniciales, y eso es todo. Y después aplicar la ecuación general del movimiento con aceleración constante. ¿Sí? El problema que vamos a resolver, así como al comienzo, va a ser el más sencillo posible. Una partícula que parte en el suelo y llega al suelo tantos metros más allá. ¿Sí? Entonces, escribamos eso. Entonces, ya dijimos que lo que queríamos describir era básicamente básicamente lo que queremos describir es algo así, ¿cierto? Para allá mido el X, para allá mido el Y, esto lo lancé con alguna velocidad v sub 0 y con algún ángulo inicial θ sub 0. Entonces, como ya dijimos recién, las ecuaciones que me describen este movimiento son v sub 0 coseno θ sub 0 por t, y la ecuación en Y va a ser v sub 0 seno θ sub 0 por t menos 1/2 de g por t al cuadrado. Aquí uno ve, entonces aquí este término no tiene aceleración, pero el de abajo sí, que está acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo calculo yo lo que se llama el tiempo de vuelo? El primer problema es tiempo de vuelo. ¿Qué dirían ustedes que tengo que imponer para calcular lo que se llama el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo sería el tiempo que estuvo la partícula en el aire, ¿cierto? El tiempo que pasó entre que llegó aquí, partió acá y llegó al otro lado. ¿Qué condición tengo que imponer? Que llega al piso. Que llega al piso, exactamente. ¿Qué quiere decir que llega al piso en términos de la ecuación? Que sea igual 0. Exacto. Entonces, aquí imponemos, entonces,
que la altura sea 0. Eso es lo clave para calcular el tiempo de vuelo en este caso. En otro caso, si yo les dije algo aquí y va a chocar con una pared, el tiempo de vuelo va a ser otro, ¿cierto? La condición es distinta. En este caso, tengo que imponer dependiendo de la geometría. En este caso, el tiempo de vuelo quiere decir parte acá y llega al otro lado, ¿cierto? Entonces, calculemos eso. Entonces, voy a decir la posición en el tiempo de vuelo. No sé qué se apretó. Me habló Siri. Vale 0, ¿cierto? Entonces, voy a tener que 0 es igual a, este es el i, ¿cierto? Así que va a ser 0 es igual a b sub 0 seno de teta sub 0 por el tiempo de vuelo menos 1/2 de g por el tiempo de vuelo al cuadrado. Recuerden, ¿qué cosa conozco y qué cosa no conozco acá? B sub 0, yo dije, lo conozco, son mis condiciones iniciales, ¿cierto? El ángulo inicial también lo conozco. G lo conozco siempre, así que mi incógnita es el tiempo de vuelo. Tengo una ecuación y una incógnita. Y ahí estoy listo porque, si se fijan, tengo que factorizar por el tiempo de vuelo y me va a quedar B sub 0 seno de sub 0 menos 1/2 de g por el tiempo de vuelo. ¿Sí? Entonces aquí uno dice, las cuadráticas tienen dos soluciones, ¿cierto? Ya lo había hecho una ecuación muy parecida a un par de clases atrás. Tengo o esto vale 0 o todo el paréntesis vale 0. Tengo aquí el producto de dos cosas me dio 0. Así que o el primer término 0 o el segundo 0. Obviamente, esta solución corresponde a este punto, ¿cierto? La altura es 0 en t igual 0. Así que la solución interesante es lo que pasa que está acá, ¿cierto? Así que uno dice el paréntesis completo es 0. Implica entonces que el tiempo de vuelo es 2b sub 0 seno t sub 0 partido en g. Encontramos entonces cuánto es el tiempo que pasa la partícula en el aire. Tiempo que pasa el proyectil en el aire. Ojo que esto es solo para este problema, porque como les dije, cuando yo les pido cuando un objeto choca con una pared, acá, entonces él no va a hacer este tiempo de vuelo. Así que por eso es que no se aprendan estas cosas de memoria, porque esto es como que ahora estemos resolviendo este problema en particular. ¿Sí? Como el primer caso de movimiento de lanzamiento de proyectiles, el más simple posible. Ya, pues, entonces calculamos este tiempo. Si se fijan acá, ¿qué me dice esto? Mientras más rápido lo hace un objeto, más tiempo va a pasar en el aire, que es lógico, ¿cierto? Mientras más grande, más tiempo pasa en el aire. Por otro lado, mientras más grande vale la gravedad, más chico el tiempo de vuelo, que tiene sentido también, ¿cierto? Mientras más grande el planeta, el campo gravitatorio es más grande, como que cae más rápido, ¿cierto? Y al revés, pues la luna, que el G de la luna es más chiquitito, entonces va a pasar más tiempo en el aire. Y eso al final va a hacer también que llegue más lejos la luna, ¿cierto? Y por otro lado, ¿cómo me dice esto respecto al ángulo? Me dice, mientras mayor sea el ángulo, el seno del ángulo también aumenta y por lo tanto el tiempo de vuelo también es más grande. O sea, si yo lo lanzo aquí bien bajito, va a llegar rápido al suelo. Si lo lanzo un poquito más grande, también va a llegar más lejos y va a pasar más tiempo en el suelo, ¿cierto? Después, ¿qué pasa si lo empiezo a hacer así? Va a pasar mucho más tiempo en el suelo y el caso extremo es cuando θ vale 90 grados. Si θ vale 90, entonces al final es como que el proyectil, en el caso particular de tirar un proyectil y después que baje, pues es caída libre nomás. ¿Sí? Así que esto me cubre todos los casos posibles. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo? Si quieren pueden chequear de que esto efectivamente es tiempo, velocidad partido en aceleración es un tiempo. Así que dimensionalmente también está correcto. ¿Cómo calculamos el alcance? Recuerden, el alcance estaba dado por esto que está acá, ¿cierto? La distancia que recorrió en el eje X la partícula. ¿Cómo calculo el alcance? Si sé cuánto vale el tiempo de vuelo. ¿Qué es el tiempo de vuelo? El tiempo que se demoró la partícula en estar acá a estar acá ahora, ¿cierto? O sea, sé en qué instante de tiempo
la partícula está ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito hacer para calcular el alcance? Reemplazar el 100 con X. Exacto, solo eso. Es decir, el alcance es justamente el alcance R corresponde a la posición en X en el instante t igual t sub b. Así que simplemente digo la posición en X, o sea, R va a ser en la ecuación que estaba acá, ¿cierto? B sub 0 por coseno por el tiempo. Así que me va a quedar B sub 0 coseno teta sub 0 por el tiempo. Y el tiempo era 2 veces B sub 0 seno teta sub 0 partido en G. Aquí simplifico las cuestiones, me queda B sub 0 por B sub 0 es B sub 0 al cuadrado y tengo 2, lo voy a escribir así, ¿eh? Bueno, 2 B sub 0 al cuadrado seno teta coseno teta sub 0 dividido en G. Esa ecuación es correcta, pero se puede simplificar un poquito más. Y uno que probablemente nadie se acuerda mucho, usando que seno de 2 veces alfa es 2 veces coseno de alfa por seno de alfa. R se puede escribir como B sub 0 al cuadrado seno de 2 alfa partido en G. Le puse alfa, no era alfa, perdón. Ahí sí. ¿Sí? Entonces, ocupando que seno de 2 alfa es 2 veces seno por coseno, entonces ahí está, 2 veces seno teta sub 0, coseno teta sub 0, entonces ocupando esta identidad trigonométrica, estas dos cosas son lo mismo. Esta es más bonita, más elegante, se ve más simple. ¿Sí? Entonces encontramos cuánto es la distancia que recorre la partícula en X. Calculamos cuánto recorrió. Fíjense que me da, me dice, mientras más rápido lo tiro, mayor el alcance. Tiene sentido, ¿cierto? Nuevamente depende, es inversamente proporcional al G, pero fíjense, pasa algo interesante con el ángulo. Si yo estudio esto, cómo depende del ángulo, puedo entender lo siguiente. ¿Cómo funciona el seno? ¿Para qué ángulo el seno es máximo? Cuando yo estudio la función seno de beta, ¿ya? ¿Cuándo seno de beta se hace máximo? O al revés. Seno de beta, la función como función, ¿se mueve entre qué valores y qué valores? ¿Se acuerdan o no? 90. No. El resultado de calcular seno de algo, ¿entre qué valor y qué valores se puede? El seno de un ángulo, ¿puede ser menos 2? Ah, 1 y 0. De 0 y 1. ¿Tan seguro? Se mueve, en estricto rigor, se mueve entre menos 1 y 1. Si uno la grafica, es así. Se mueve entre menos 1 y 1. ¿Ya? Pero ahora la pregunta, ¿para qué valor el ángulo para qué valor del ángulo esto es máximo? ¿Para qué valores esto es máximo? 90. Para 90, ¿cierto? Pero cuando el ángulo es 90, quiere decir que en este caso, cuando 2 teta sub 0 es 90, el ángulo es máximo. Por lo tanto, ¿para qué ángulo es máximo? 45. Para 45, exactamente. Entonces, aquí con eso de análisis podemos decir R es máximo si teta sub 0 vale 45 grados. Justamente por eso, porque me va a quedar 2 por 45 es 90 y en ese caso el seno de teta vale 1. ¿Sí? Entonces, con esta expresión de acá, encontramos que cuál es la forma más eficiente de llegar lo más lejos posible sin el aire. Lo más ideal es que lo lance con 45 grados.
¿Sí? Si lo lanzo con 30, va a llegar poquito. Si lo lanzo, entonces, veamos lo siguiente. Aquí tengo, voy a dejar de compartir pantalla. Yo hice, como soy muy ñoño, hice un programita en MATLAB para mostrarle eso. Espero que les guste. ¿Están viendo mi pantalla o no? Se ve. Sí. Hice este programita en MATLAB que les muestra lo siguiente. Voy a aquí, olvídense de... pucha, no era justo, no era ese el que les iba a mostrar. Digo que iba a mostrarle el siguiente. Ahí sí. Entonces, fíjense lo que les estoy mostrando acá. Aquí tengo dos condiciones. Lo que estoy mostrando aquí arribita es el ángulo inicial en un caso y la velocidad inicial en ese caso y el ángulo inicial, lo que están, ven que están encerrados, ahí tengo dos pares de condiciones iniciales, el caso de arriba y el caso de abajo. Fíjense qué es lo que estoy mostrando. Que voy a mover solo la curva, creo que es la azul la primera. Sí. Preocúpense solo del azul. ¿Qué pasa si es que yo empiezo a disminuir la velocidad? A medida que empiezo a disminuir la velocidad, fíjense qué tipo de movimiento empieza, llega aquí a los más o menos 5 metros y tantos, y empieza a aumentar la velocidad, llega cada vez más lejos, ¿cierto? Para el mismo ángulo, fíjense que el ángulo que lo dejé fijo en 30. Entonces, a medida que empiezo a aumentar la velocidad, empieza a aumentar el alcance, ¿cierto? Y si empiezo más para arriba, más llego. Fíjense, llegué hasta 25 metros si es que lo lanzo a 19,3 metros por segundo. Y lo empiezo a disminuir y empieza a bajar, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora si es que yo empiezo a jugar con el ángulo? Fíjense solo en la curva azul, ya olvídense de la roja por ahora. Si es que yo lo tiro bien a ángulos bien pequeñitos, fíjense a, no sé, 15 grados, el alcance es como 9 metros hacia el ojo. Es el punto que está acá, ¿cierto? 9 metros, 9,2 metros, ¿cierto? Ahí me lo marcó. 9,1 metros. A medida que empiezo a aumentar el ángulo, fíjense que empieza a ocurrir. A los 20 grados ya voy en los 12 metros. Empiezo a aumentar, aumentar, aumentar. Empieza a aumentar el alcance. ¿Qué pasa si es que empiezo a aumentar, aumentar? Fíjense cuando llego más o menos aquí a 43, 44. Pucha, es que aquí no me voy a mover tan fino. Pucha, me pasé a 46 grados. Ahí estoy justo en 45 grados. ¿Cuánto es el alcance? Para esta velocidad, fíjense que me dio 18,56 metros. ¿Qué pasa si es que empieza a aumentar ahora el ángulo? Lo empiezo a tirar cada vez más para arriba. Fíjense que además la pendiente inicial de la curva azul empieza a hacerse cada vez más pronunciada. Si empieza a aumentar ahora el ángulo, fíjense que empieza a ocurrir. Empiezo a perder alcance. Empiezo a perder alcance, pero ¿qué empieza a ocurrir con la altura? Empiezo a ganar altura. Ahora ya llego hasta los 6 metros de altura, pero ahora ya llegué, ahora voy con los 14 metros. Empiezo a aumentar, 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 fíjense, llegué ahora a los 7 metros de altura, más o menos, ¿cierto? Pero el alcance lo perdí. ¿Sí? Esto todo lo hice manteniendo, todo este juego que hice ahora último fue manteniendo la velocidad constante, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora si yo comparo, dejo las dos velocidades? Ahora preocupémonos de ambas curvas, tanto la azul como la roja, y las dejo las dos en 15 metros. Pucha, aquí me es difícil igualarlas. Sería haberlo hecho de otra forma para que me las iguale. Si las dejo las dos en 15 metros. Ahí están las dos en 15. Pucha, bueno, 15, 15,1 da lo mismo, ¿ya? A efectos de lo que quiero mostrar es lo mismo. Fíjense lo que ocurre. Una, la de abajo, que es la que controlo, la de abajo es la roja, ¿cierto? Está en 60. ¿Qué pasa si empiezo a cambiar, ¿cierto? Ahora vuelvo a cambiar la azul, pero fíjense cuando yo lo dejo justo en 30 grados. ¿Qué ocurre con el alcance? Se hacen iguales los alcances. El movimiento es súper distinto. Fíjense que ahora ambas condiciones tienen la misma velocidad, ¿cierto? La misma velocidad, básicamente.
Me cuesta afinar aquí, dejarlo en la misma, ¿ya? Pero digamos que es la misma. Los dos están lanzados a 15 metros por segundo. Pero en un caso, el azul, fíjense que estoy tirando a 30 metros, a 30 grados, mientras que en la roja lo estoy tirando a 60. Los movimientos son súper distintos. La altura de uno es súper distinta a la altura del otro. En una llega a casi 8 metros, 9 metros de altura, mientras que en el otro llega como a 3 metros de altura. Pero fíjense que el alcance se hace igual. ¿Sí? Y es justamente por la expresión a la que llegamos recién. El hecho que diga seno de 2 veces el ángulo hace que la combinación de ángulos complementarios tenga siempre el mismo alcance. Fíjense lo siguiente, si yo ahora tiro algo por ejemplo, a 15 grados y este lo pongo en 75, nuevamente los alcances son iguales, porque 15 más 75 da 90. Si pongo ahora, no sé, 10 grados, no sé, o 10 grados, voy a poner 10 grados, y el otro lo pongo en 80, entonces nuevamente los movimientos son súper distintos, van a pasar distintos tiempos en el aire, pero el alcance es el mismo. Siempre la combinación de ángulos complementarios, 10 más 80 es 90. Y obviamente, si los pongo los dos en 45, entonces ahí es el caso fácil, ¿por cierto? 46 y 45, en la suma son iguales, en ese caso, y ahí van a ser iguales. ¿Sí? Alguien tenía una pregunta. Qué bonito, ¿cierto? Entonces, la combinación de ángulos complementarios da el mismo alcance, pero no es el mismo movimiento. Por eso, entonces, si vuelvo ahora al caso bonito que tenía 60 y 30, entonces recupero que tienen el mismo alcance, a igual velocidad. Fíjense acá lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Este valor K es cuando, aquí estos son los movimientos súper bonitos, ideales y todo. Con esto termino, porque además me estoy muriendo de hambre. ¿Ya? El valor K después lo voy a explicar, no lo voy a poner en el curso, de la ecuación ni nada, porque no lo puedo resolver analíticamente. Esto solo lo puedo resolver numéricamente. Y como tengo MATLAB, lo puedo hacer con resolver las ecuaciones numéricamente. Este valor de K va a estar relacionado al efecto del viento, perdón, no del viento, del roce. Si no hay roce, o sea, si esto vale 0, como está puesto ahí, entonces todo bonito y maravilloso. Si es que fíjense que empieza a aumentar, si empiezo a cambiar el efecto del roce. Y hago que el roce sea cada vez más presente. Fíjense que cómo cambian y se deforman las curvas. Fíjense que ahora antes, si le pongo 0, fíjense, el alcance era más o menos, así al ojo que me muestra acá, 20 metros. Llegaban a 20 metros de distancia. Si ahora le empiezo a decir que el efecto del viento es importante, fíjense a dónde voy. Uno llega a 2 metros y tanto y el otro llega a 1,5 metros. Y además se hacen distintos los alcances. No afecta igual el viento si yo lo tiro a 30 grados que en 60 grados. Ahora las curvas son completamente distintas. Antes los alcances eran iguales, pero para cuando lo lanzaba sin roce, con roce, ahora la situación, primero, claramente, simplemente de mirarla, el hecho de que las curvas no sean simétricas como una parábola clásica, veo al tiro que esto ya no es un movimiento parabólico. ¿Sí? El movimiento, si uno fije, justo alguien que es futbolero, parece, uno ve un caso clásico es cuando el arquero saca el saque de meta. Si uno ve el movimiento, lo que hace el arquero esencialmente es como la curva roja. ¿Sí? Uno ve que de repente llega a una altura máxima y cae mucho más como rápido. Si ustedes quieren, es más pronunciada la caída que la subida. Y eso es justamente por el efecto del viento. Si yo le sacara el viento, entonces sería súper ideal, es simétrico respecto a este punto medio, ¿cierto? Y uno sabe en la vida real, si uno ve cualquier video del saque de arquero, que es más o menos así, que no es simétrica la situación. La subida no es igual que la bajada, ¿sí? Y esto es por el efecto del viento. Aquí yo hice más encima un monito, se ve bonito. Uno llega, fíjense cuál llega primero, el de acá, si ahora lo pongo de nuevo. El de la curva roja llega mucho antes que el tiempo de vuelo. Fíjense, este va a ser más o menos aquí, ¿cuánto? Se está quedando pegado. 0,06 segundos, mientras que el otro estuvo
un segundo en el aire prácticamente. ¿Sí? Hay diferencias de tiempo y en el otro caso no, pues si ahora les pongo 0, veamos cuánto es. Fíjense que los movimientos son bien distintos, ¿sí? Pero el alcance es el mismo. ¿Sí? Los tiempos de vuelo también son distintos, ¿eh? Uno estuvo, ven, un segundo en el aire, uno y tanto, y el otro va a estar como 2 o 3. ¿Sí? Le gustó. Espero que le haya gustado porque me demoré mucho en hacer esto. Y primera vez que lo muestro, lo hice hace un par de semanas. Ya. Con eso me despido, chiquillos. Estoy que corto las winchas por comer. No sé, estoy entre el City y el Paris Saint-Germain. Ya, chiquillos. No sé si hay dudas o no. ¿Hay dudas o no? No, profe, Bueno, todo claro. qué bueno. Me Por mi alegro. parte. Qué bueno. Sí, entra hasta lanzamiento de proyectiles por si acaso en la prueba. El lunes igual vamos a ver, vamos a reforzar esta cuestión, vamos a ver más problemas, pero si se fijan, las ecuaciones no son muy distintas. Las ecuaciones, ya no están viendo mi pantalla, las ecuaciones, aquí con esto sí que me despido, las ecuaciones al final, si uno lo ven, son dos ecuaciones combinadas de movimiento con aceleración. O sea, este movimiento rectilíneo uniforme, este es el movimiento rectilíneo uniforme y este es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cierto? Al final es la suma de estos dos movimientos lo que me entrega esta curva que ya vimos recién. Como les dije, esta no tiene un término de roce, por eso es que podemos hacerlo todo bonito y con ecuaciones. Si yo le meto roce, esto ya es inmanejable la situación y solo lo tengo que resolver numéricamente. ¿Sí? Pero esas situaciones como que no son perfectas, las vamos a ver más adelante, ¿o no? No las vamos a ver porque ahí necesitan Ah, saber ecuaciones diferenciales y que quisiéramos resolverlas bien. Y eso tienen que avanzar un poco ustedes en sus cursos matemáticos, así que esto se lo presento solo por cultura general. Ya, chiquillos, si no hay más dudas, profe. entonces me despido, que tengan un buen fin de semana, que lo pasen bien. Sí, voy a desmayarme si es que no termino nada. Ya, chiquillos, cuídense, que estén bien. Chao, Chao, profe, gracias. chao, chao, chiquillos. Chao, profe, gracias. Chao, chao, profe, gracias.